Él nos ha permitido venir a la casa del Señor a gozarnos juntamente, hermanos. Es hermoso, dice la palabra del Señor, estar juntos en armonía. Doy gracias a Dios por la oportunidad de leer su palabra y a la hermana que me tomó en cuenta. Aleluya. Ya sabemos que esto no es cualquier cosa, hermanos, y siempre que nos dan nervios y nos da temor impartir la palabra del Señor, porque esto es sagrado. Y pues los nervios, si le decimos al Señor que los quite, Él nos hizo así, ¿verdad? Entonces vamos a luchar con esto hasta que el Señor nos siga capacitando más. Pero mientras tanto vamos a hacer lo que podamos, hermano, con el hecho de pasar a leer la palabra del Señor. Eso es obediencia, y vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 25:14. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a uno de sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también aquel que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado en mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, Dios mío santo, porque hemos leído tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios mío santo, por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, Dios mío santo. Bendice, Dios mío santo, cada hermano, cada hermana, Señor Jesús, que vino a tu casa, Dios mío santo. Tú sabes la diferente necesidad, Dios mío santo, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, Señor. Dios mío santo, háblanos, Dios mío santo, en esta tarde, Dios mío santo, con tu palabra, oh Dios del cielo. Ayúdanos, Dios mío santo, a seguir adelante, Señor Jesús. Glorifícate, Dios mío santo, en nuestras vidas, oh Dios del cielo. Somos necesitados de tu presencia. Sin ti, Señor Jesús, no tenemos a dónde ir, no tenemos a quién acudir, solamente a ti, oh Dios del cielo. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna, oh Dios del cielo.
En esta hora, Dios mío santo, que seas tú, Dios mío santo, tomando el control, Dios mío santo, de mi labio, Dios mío santo, que seas tú tomando el control de mi mente, de mi corazón, Dios mío santo, de mis pensamientos, oh Dios del cielo. Toma el control de todo mi ser, Dios mío santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío santo, glorifícate, Dios mío santo, en nuestra necesidad, Dios del cielo, en nuestra divinidad, Dios mío santo, porque somos débiles, pero tú dices, oh Dios del cielo, que diga el débil, fuerte soy. Dios mío santo, fortalécenos, Señor Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hemos leído de 3 personajes diferentes de los que habla la palabra del Señor. De una persona que tenía mucho dinero y quería viajar lejos, pero necesitaba dejar a alguien encargado de sus cosas materiales que tenía. Dice la palabra del Señor que a cada uno le dio conforme a la capacidad que tenía. Entonces a cada uno le da conforme lo que mire el Señor. Dice la palabra, si hay virtud alguna, y el Señor que todo lo sabe y todo lo conoce, ve lo que en usted y en mí hay, y así conforme a lo que ve, conforme a eso da. No da una carga más grande ni un talento más grande, porque no le dio 5 a los 3, ni le dio 1 a los 3, sino a uno 5, al otro 2 y al otro 1. Y ellos el primero fue muy inteligente y trabajó los 5 que le dio, y luego reunió otros 5. El segundo también fue muy inteligente, pero la capacidad no era igual como el que recibió 5. Podemos ver que la inteligencia del segundo pues fue igual, porque hizo la misma cantidad sobre lo que había recibido. Pero miramos la diferencia también entre el primero, que tenía más capacidad porque le dio 5, y al otro le dio menos capacidad y le dio 2. Pero también lo trabajó y recibió otro tanto más de aquel hombre. Pero el tercer hombre, hermanos, yo creo que el Señor ya sabía lo que había en él, pero puso el talento ese para ver si se animaba a trabajarlo. Yo creo que él ya sabía su mentalidad, porque pesa y mide, pesa los corazones, dice la palabra del Señor. Entonces él ya sabía lo que había en él, pero sabiendo lo que había en él, puso un talento en él. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que fue y lo enterró. Puedo ver yo y en mi corta imaginación que este hombre no era tan negligente, no era tan haragán en el vocabulario de nosotros, no era tan haragán porque tomó una pala, tomó una piocha o tomó algún objeto o algunos objetos y fue y trabajó. No era haragán, él trabajó, pero trabajó para mal. A veces nosotros nos vamos alejando del talento que el Señor pone en nosotros, que el Señor nos perdone, porque él no era tan haragán como que lo agarró y lo puso y dijo me voy. No, él todavía pensó y dijo voy a ir y lo voy a enterrar. Tampoco no era ladrón, porque no dijo me lo voy a comer. Él dijo lo voy a enterrar, porque eso fue lo que él pensó y actuó de esa manera. Y podemos ver que él, pues su poca inteligencia que tuvo, no le sirvió de mucho, porque él trabajó, cavó y volvió a trabajar cuando el dueño regresó, pero ese trabajo no se le fue tomado en cuenta. Entonces, aquí puedo yo entender en mi corta imaginación que a veces nosotros tenemos un talento y trabajamos, en vez de acercarnos, trabajamos para alejarnos, para separarnos, y cuando miramos estamos lejos de la presencia del Señor y nos vamos separando del Señor y no nos toma en cuenta lo que hacemos
como ha predicado el hermano pastor, en muchas veces cuando decimos antes era esto, antes era lo otro, quizás dijo aquel hombre, yo trabajé cuántos días para enterrar aquel talento, pero no se le tomó en cuenta. Trabajó mucho para enterrarlo, trabajó para ir a sacarlo, pero eso no se le tomó en cuenta. Y el hermano pastor ha predicado de que cuando nosotros decimos yo antes era, antes hacía, pues ya no se nos toma en cuenta, se nos toma en cuenta de que no nos separemos de las cosas del Señor, y luego después empezamos de cero otra vez, nos acercamos otra vez y empezamos de cero a empezar otra vez estando bien, con el talento que el Señor ha puesto en nosotros. Nosotros nos retiramos del Señor. Trabajamos tal vez para alejarnos de Él. Sabemos que nuestra mente es una lucha, y mientras estemos en la carne va a ser una lucha constante en nuestra mente, en nuestras decisiones, buenas decisiones y malas decisiones. Eso va tomado en cuenta para bien o para mal, todas las decisiones que nosotros tomamos. Porque aquí podemos ver la palabra del Señor, que ese hombre trabajó en vano, porque quizás no hubiera trabajado en vano, que hubiera agarrado el talento y lo hubiera dejado ahí, hubiera dicho, ay, que se pierda, no es mío. Pero él sí fue y cavó en la tierra y lo enterró de nuevo para que ese talento permaneciera quién sabe cuánto tiempo, hasta que el dueño regresó y él volvió a trabajar y lo sacó, pero fue de gusto. Quizás mejor lo hubiera dejado enterrado ahí y no hubiera regresado por él. De todas maneras no se le tomó en cuenta lo que él hizo. Entonces, que el Señor nos ayude a trabajar por nuestro talento, y que quizás poquito, pero que el Señor ese poquito tome en cuenta. Podemos aprender de la palabra del Señor esto, que tenemos que tener en cuenta, que trabajemos para acercarnos cada día al Señor y no para alejarnos. Que el Señor nos ayude. Nuestra mente es traicionera, y el corazón, dice la palabra, que también engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, solo Jehová, que escudriña la mente y el corazón del hombre. Podemos literal imaginarnos si estamos bajo de un árbol, bajo de una sombra. Quizás hayan un pajarito queriendo hacer sus necesidades ahí, cae en nuestra cabeza, no nos gusta, pero lo literal, pero lo espiritual, cuando hay algo que cae malo, ahí nosotros estamos, nuestra mente ahí, escuchamos algo, ahí está nuestro oído, y eso nos va dañando. Decimos algo, nos va dañando y vamos acumulando. Si fuera literal, no estuviéramos ahí esperando que una vez más cayera en nuestra cabeza, pero cuando es espiritual nosotros no lo tomamos mucho en cuenta y nos cuesta después arrepentirnos. A veces escuchamos la palabra del Señor y nos alejamos de ella. Que el Señor nos ayude, porque aquí llevamos una lucha, todos juntos, unos las cargas de los otros, y somos débiles, pero hay unos más fuertes que llevan nuestras cargas. Gracias a Dios, porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nosotros estamos desanimados, Él nos habla para hacernos volver y limpiarnos de nuestra maldad una vez más. Podemos ver también un ejemplo en la palabra del Señor de aquel hombre llamado Jonás, que oyó la palabra del Señor. También él no se quedó sentado como el del talento. Él oyó la palabra del Señor y le dijo, ve a predicar a Nínive. Y él no se quedó sentado. Sí, él se puso en pie y tomó sus cosas y caminó y se dirigió al lado contrario. Dice la palabra del Señor que llegó a embarcarse a Jope y para irse para Tarsis.
Él sí oyó la voz del Señor, pero no tomó en cuenta. Él oyó la voz del Señor y en vez de agarrar para el lugar correcto, él agarró para el lugar equivocado. Y entonces podemos ver la palabra del Señor, que a veces nosotros escuchamos la palabra del Señor y vamos al lugar equivocado donde el Señor nos está mandando. Pero allí es lo duro, hermanos, que todo trae una consecuencia, todo trae. Y gracias a Dios que aquel hombre llamado Jonás, como a nosotros que nos salimos y nos volvemos, todavía tenemos la oportunidad. Jonás todavía tuvo oportunidad y volvió al camino del Señor. Y nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar una vez más en el camino del Señor. Muchas veces se escucha la palabra del Señor, pero tomamos el camino equivocado, donde la mente es un campo de batalla, donde está que para acá y para allá, y mejor tomamos la decisión que para nuestros ojos físicos es más fácil, pero para lo espiritual eso es desagradable a los ojos del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a oír la voz del Señor y a tomar en cuenta la palabra del Señor. Y cuando oigamos algo malo, porque es que no vamos a dejar de oír hasta que un día estemos en un ataúd. Vamos a oír bueno y vamos a oír malo, pero a veces lo malo lo escuchamos y está en la mente y está en la mente y se repite en la mente. Y entonces tenemos que pedirle al Señor que ese pensamiento malo se quite, que lo limpie en el nombre de Jesús, porque si no, nosotros nos volvemos atrás, nos vamos por el camino equivocado como Jonás y como aquel hombre que ni siquiera aparece el nombre del talento, no aparece su nombre, pero aparecen las acciones de cada uno. De los tres aparecen las acciones de cada uno. Y así, hermanos, la palabra del Señor, si ustedes han leído en Números, del capítulo 22 empieza a hablar acerca de dos hombres, de Balac y de Balaam. Estos hombres, el Señor nos habla en la palabra de estos dos hombres. Balaam era un profeta, Balaam era bueno, Balaam era profeta del Señor, que cuando le oraba y le pedía en petición al Señor, el Señor le decía esto y esto, conforme a lo que tenía que hacer. Pero también una vez dice que Balac le mandó mensajeros, le mandó unos hombres a decirle que maldijera al pueblo santo del Señor. Dice que por primera vez fueron y él consultó al Señor y el Señor le dijo que no. Fueron la segunda vez y dice la palabra del Señor que tampoco, pero le dijo, si te dicen otra vez, ve tú, porque ya le había dicho una vez y estaba diciéndole otra vez, y el Señor le dijo, si te vuelven a decir, ve tú. También tuvo la oportunidad este hombre de ponerse a pensar y decir la primera vez, no, porque el Señor no quiere, o porque Jehová no quiere, porque en el Antiguo Testamento hallamos que dice Jehová, y Jehová le habló que no, y él insistía preguntándole, consultándole que si sí o que no, habiéndole dicho que no. Entonces también dice que más adelante, a la tercera vez, él se preparó y se fue a orar en contra de ese pueblo santo. Y dice la palabra del Señor que allá adelante, cuando iba, estaba el ángel de Jehová esperándole. Y dice que estaba el ángel de Jehová con una espada desenvainada. Qué duro es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. Dura cosa es caer en las manos del Señor. Y dice que iba él en una asna o en una burra, como usted lo quiera entender. Y dice que iba y que aquella animalita no caminaba y no avanzaba porque ella miraba y él no veía nada, y dice que ella estaba viendo el ángel del Señor. Entonces
también tuvo la oportunidad este hombre llamado Balaam. Usted puede leer quizás en su casa del capítulo 22 de Números en adelante. Muy hermosa la palabra del Señor, donde dice que Balaam tuvo la oportunidad, porque si la asna no hubiera hablado, quizás él no hubiera visto ni el ángel, sino que hubiera muerto allí en ese mismo momento. Pero tuvo la oportunidad aquel hombre de hablar con el ángel y arrepentirse. Y no se regresó para su casa, sino que siguió su camino, y le dijo el ángel que siguiera hasta donde iba a Balac, y luego allí él le iba a decir lo que iba a hacer. Balaam le dijo a Balac que hiciera 7 altares, y hizo los 7 altares Balac, pero Balac le decía a Balaam que maldijera aquel pueblo. Entonces Balaam hacía lo que el ángel del Señor le decía, hacía lo contrario, pero no hacía lo contrario porque él quería, sino que porque ya había visto casi la muerte, ya casi él se había rescatado de la muerte, porque había visto al ángel del Señor con la espada desenvainada. Entonces cuando Balac le decía que maldijera al pueblo, él dijo que no lo maldecería, sino que él hacía lo que el Señor le decía. Y dice el 15, volvió Balac a enviar otra vez más a príncipes más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam, y dijo así a Balac, hijo de Zippor: te ruego que dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ve pues ahora, maldice a este pueblo. Qué dura cosa le estaba pidiendo aquel hombre. Aquel hombre era un hombre del Señor, pero quizás sus oídos o su mente quizás decía o tenía deseo de hacerlo, quizás de tanto que aquel hombre insistía que lo hiciera. Y dice en el 23:7, dice: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo y la muerte de los rectos, mi postrimería será como la suya. Así es de que podemos ver que qué dura cosa estaba pidiendo que maldijera al pueblo santo. Porque este pueblo Dios le daba la victoria, le daba una victoria, le daba otra victoria, porque era guiado por Dios. Y todavía el enemigo quería seguir destruyéndolo y seguir destruyéndolo. Y han pasado décadas, ha pasado mucho tiempo, y todavía el enemigo insiste en destruir la iglesia actual de este tiempo, pero la mano del Señor nos ha sostenido hasta este momento y nos sostendrá, hermanos, hasta el día quizás de nuestra muerte, o hasta que el Señor venga. Vienen flaquezas, vienen cosas, pero el Señor nos da la victoria. Nosotros no sufrimos mucho como aquellos antepasados sufrieron. Tantos mártires que podemos encontrar en la palabra del Señor, personas que injustamente, sin deber nada, morían, entregaban su vida, entregaban todo por amor a la obra del Señor. Y por esos mártires que podemos ver en la palabra del Señor, es por eso que todavía nosotros estamos aquí, porque se ha ido extendiendo el evangelio desde aquellos años,
y han salido hombres fuertes, hombres victoriosos, y mueren unos, Dios levanta otros, y mueren unos y Dios levanta otros, hasta este momento, y el evangelio ha sido extendido por todo el mundo. Pero el diablo ha tenido guerra contra la iglesia todo el tiempo. Podemos ver en la palabra del Señor que ha tenido mucha guerra el diablo, atacando a los cristianos, atacando de una manera y de otra. Hermanos amados, el Señor nos dé la victoria y nos dé la fuerza contra todo lo que el enemigo trame en contra de nosotros, porque Él no va a dejar de trabajar en contra de la iglesia. Él va a estar tramando una cosa y otra, hermanos, pero poderoso es Dios para darnos la victoria. Así como a este hombre Balaam, Dios le dio la oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros también para estar hoy en este lugar escuchando la palabra del Señor. Quizás no un mensaje extendido, pero el Señor nos habla a través de su palabra un poquito, y el Señor lo seguirá haciendo, amados hermanos. Solo que quizás en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, quizás pidámosle sabiduría al Señor, porque a veces tomamos malas decisiones en cualquier momento, en el momento, porque nadie está preparado, o el enemigo sabe la debilidad de nosotros, y entonces llega a atacar, y nadie está preparado como para decir que se venga con esto y que se venga con lo otro, sino que poderoso es Dios para sostenernos. Y entonces pidámosle sabiduría al Señor para que Él nos ayude a tomar buenas decisiones. Porque ahí está la clave, amados hermanos. Este hombre del talento no tomó una buena decisión. Jonás no tomó una buena decisión. Y también Balaam tomó una mala decisión. Pero lo que podemos ver que el Señor no es como nosotros. El Señor les tuvo misericordia. Quizás pasando un proceso, quizás no les costó fácil después, pero hubieron secuelas de lo que habían hecho, pero Él les dio la oportunidad. Podemos ver también el ejemplo de Caín y Abel. Mala decisión de Caín, porque ellos fueron a dejar su ofrenda ante el Señor, a presentar sus ofrendas. Entonces Abel estaba quizás tan preparado y estaba tan excelente ante los ojos del Señor que su ofrenda fue agradable a los ojos del Señor. Pero la decisión que puedo imaginarme yo en Caín es, quizás él como hermano de confianza hubiera dicho: ¿qué has hecho tú para ser así? ¿Qué has hecho? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo me puedes ayudar en esto? Pero él no, él tomó, en vez de tomar la buena decisión de decir: voy a hablar con mi hermano y preguntarle él cómo se ha consagrado a Dios, en vez de decir cómo él ha hecho para permanecer fiel ante los ojos del Señor, él tomó una mala decisión y el odio entró a su corazón. Entró el odio a su corazón, y de tal manera que hasta que le quitó la vida a su propio hermano. Entonces es un momento quizás en la cual, si no tomamos una buena decisión, vamos a prosperar y nos vamos a librar de un proceso después. Pero si tomamos una mala decisión, ahí es donde toda la vida quizás, o parte de nuestra vida, vamos a estar nosotros con las consecuencias de lo que hemos tomado. Así, hermanos, Caín vivió y le dijo el Señor que le iba a poner una marca en su frente. Pero antes, cuando lo vio, el Señor le dijo: ¿y tu hermano? ¿Y acaso yo lo cuido? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano yo? Pero él sabía lo que había hecho, porque el diablo había puesto algo en su corazón contra su hermano. Y entonces él ya le había quitado la vida. Y en la manera de responder, bueno, Dios ya sabía, pero en la manera de responder, él se daba a conocer diciendo: ¿y acaso yo lo cuido? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Entonces respondía como con ira, y respondía como que
como que él de una vez decía lo que había hecho, por no decir busquémoslos o no sé dónde está o qué se haría, no sé nada de él, no lo he visto, pero él bien con mal modo respondió y dijo: ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano para que me preguntes? Entonces el Señor le dijo: tú lo acabas de matar. ¿Y quién va a engañar al Señor? Nadie. No podemos engañar al Señor. Y entonces él le dijo: tú lo acabas de matar. Y entonces él pues supo que el Señor ya sabía todo. Pero le tuvo consecuencias también. Dice que le dijo: le pondré una marca en la frente que nadie lo podrá matar. Pero no le fue fácil. No le fue fácil la vida después de lo que había hecho. Y fue por la decisión tomada en ese momento. Por no preguntarle a aquel hombre consagrado al Señor, le hubiera dicho: ¿me puedes ayudar para yo poder seguir adelante? ¿Me puedes ayudar para yo rectificar en la parte que estoy fallando? Él no le preguntó ni un consejo, sino que el odio dañó su corazón, el rencor en el corazón. Hermanos, cuando tengamos algo en el corazón, a veces nos llega en la mente y cosas contra cualquiera y digámosle al Señor: contra esa persona, ayúdame a amar a este hermano, ayúdame a amar a este hermano. Así queda avergonzado el enemigo, así queda avergonzado el diablo. Pero cuando nosotros ya llega a la mente, primero llega a la mente y con aquello y aquello pensando en contra del hermano, y llega al corazón y empezamos a odiar, ahí el enemigo se ríe y dice: ya los tengo. Hermanos, y para perdonar, qué difícil es. Qué difícil es cuando un odio ha llegado al corazón. Muchas veces, o en una ocasión yo empecé a odiar a una persona. No empecé que de un solo el odio, empecé yo a aquella decía cosas de mí, empezó el enemigo, porque no era la hermana esa, era el enemigo, y era el enemigo. Yo luego cuando la miraba, aunque ella no me haya visto, pero yo ya mi cara ya había cambiado ya, mi cara ya estaba diferente ya, y pues algo que uno no puede. Entonces y me costó mucho poder ver a la hermana con amor y poder verla como Dios nos manda. Entonces ahora después yo digo, cuando llega algo a mi mente: ayúdame, Señor, a amar a mi hermana fulana, a mi hermano, porque eso que el enemigo siembra, hermanos, tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra principados. Aleluya. De las tinieblas. Y a veces nosotros no entendemos eso y empezamos nosotros contra el hermano, contra la hermana. Y entonces, hermanos, debemos de orar unos por otros. No somos perfectos, pero oremos unos por otros, y cual sea la necesidad de cada hermano, Dios la conoce, y que todos juntos seamos la iglesia, el más débil, dice la palabra del Señor, que ayude al más fuerte, y que seamos para la honra y gloria del Señor. Que Dios nos dé la victoria, amados hermanos, porque solamente Él puede. El enemigo se encarga de destruir, pero el Señor, dice la palabra del Señor, que la piedra que cae sobre la peña, esa es edificada, y la peña es Cristo. Amén. La peña es Cristo. Entonces, si nosotros somos edificados en Cristo, nada nos puede mover, aunque venga la tormenta, aunque venga el viento. Si edificamos la casa sobre la peña, va a permanecer allí. Pero si edificamos la casa sobre la arena, la arena es movediza. Quizás cuando está seco se ve algo duro, pero cuando viene la lluvia, cuando viene el agua, es movediza y se la lleva el viento. Entonces, que el Señor nos ayude a edificar sobre la peña que es Cristo Jesús. Y pongamos también nuestra mente en los 3 hombres del talento, que sí, el tercero trabajó, pero trabajó para separarse
de la obra, trabajó para separarse de la obra del Señor. Él, en vez de acercarse, se separó y trabajó en vano. Que el Señor nos ayude a trabajar y que tome en cuenta el poquito que hacemos, que nos ayude para que podamos nosotros seguir adelante. Amén. Sabemos que de nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero con el Señor Jesucristo seremos más que vencedores. Mis amados hermanos, que el Señor nos dé la victoria como iglesia y como hijos del Señor. Amados hermanos, esto ha sido mi poca meditación que el Señor me ha permitido, y que el Señor le bendiga.